Marisela Serrano, diputada federal, va a ver si podemos hablar con ellos, porque se dicen amigos, pues como amigos, decirles que no nos vengan a partir en cuatro de la vida a los ciudadanos, si quieren sacar el dinero de otro lado. Reforma y Observatorio cerrado, sí. Julio César González, saludos desde Chiapas. Este fin es mi cumpleaños, felicítame. Te felicito, Julio César González, y mira, qué bueno que los cumples ahí en Chiapas. Chiapas es otra, ahí empieza a cambiar la dimensión de la República Mexicana. A lo mejor en Oaxaca, ¿será que empieza a cambiar ahí? Sí, sureste. Ahí empieza a cambiar el país, ahí se vuelve otro, no puedo hablar de dimensiones, porque otra cultura. Otra cultura. Podría ser finalmente así, sí, otro bloque total. Ahora, cuéntanos de las palabras de Carpizo, de las palabras de Narro, y ayúdanos a leerlos. Mira, Carpizo, digamos, plantea, él está el que encabeza la comisión redactora de esta propuesta de Estado sobre seguridad. El documento que yo tengo habla de 32 puntos. Sí. El primer punto es el tema de la integralidad, ¿no? De cómo esto es un problema transversal y que hay que abandonar un enfoque de seguridad policial así sectorial, decir solo vamos a atacar este problema. Sí. En el segundo punto dice que esto está vinculado con los graves problemas que todos sabemos de desigualdad social, pobreza, desempleo, oportunidades y calidad de la educación que se han agravado en los últimos años. Y el tercer punto, que es el que me interesa trabajar el día de hoy, es el tema de los jóvenes. Y es un párrafo, quisiera leerlo tal cual, y dice: el problema de los jóvenes fue uno de los que más se trató en virtud de que si no se les ofrecen las oportunidades de realización personal, son los más susceptibles de caer en problemas de drogadicción o de ser reclutados por organizaciones del crimen organizado. Los jóvenes actualmente padecen diversos aspectos de la violencia, entre ellos discriminación, desempleo o subempleos que no les ofrecen ninguna perspectiva para el futuro. La situación económica de sus padres les impide tener una nutrición adecuada, lo cual trae consigo con frecuencia, entre otros aspectos, una elevada deserción escolar. Todos debemos estar conscientes de que los jóvenes no representan peligro alguno, sino que son los jóvenes los que están en peligro, ¿no? Y respecto a los jóvenes hubo muchas propuestas. Entre algunas de ellas destaco a educadores populares no formales en el barrio, parlamentos de jóvenes para que ellos discutan, atención psicosocial a los docentes para que enfrenten su realidad. En relación con los jóvenes, no voy a repetir en esta ocasión las propuestas que diversos organismos sociales ya han realizado, solo hago énfasis en la idea que se expresó de que los programas para los jóvenes, si estos no son involucrados, en ellos existe un 50% de posibilidades de fracaso. A los jóvenes no hay que justificarlos, hay que entenderlos. El Estado tiene una gran responsabilidad hacia los jóvenes. Digamos, es el tercer punto de 32 que vienen en la agenda, ¿no? Que además, curiosamente, lo retoma después Narro, que también habla de los jóvenes, de una manera muy importante. Oye, dice... Antes de que pases a Narro, eso que acabas de leer... Sí. Es tan simple que asusta. Bueno, y no sabes lo bien que termina. Porque dices, mira lo de lo que está llamando la atención. O sea, ni siquiera hemos llegado a eso. Bueno, el documento de Carpizo es verdaderamente espectacular porque va, digamos, desarmando toda una serie de ideas que hay, tanto de la criminología, de que hay que castigar más, diciendo por ahí no es el camino, ¿no? Separando lo que es drogadicción y narcotráfico, pero además fíjense que termina de una manera, diría que hasta optimista, ¿no? Habla, digamos, exculpa a las Fuerzas Armadas en el sentido de que la intervención está teniendo un alto costo en su prestigio social, ¿no? Y de cómo hay que realmente quitarlos de estar haciendo estas labores de policías, cosa que se han dicho muchísimo. Y ya cerca del final, ¿no?, plantea cómo la lucha contra el crimen organizado requiere una visión de Estado que sea compartida por todos los partidos políticos, por los medios de comunicación, por los organismos no gubernamentales, y que pueda llevar a un gran pacto político más allá de las diversas y legítimas diferencias, ¿no?
porque somos una misma nación, digo, no podemos así como ahora el tal partido, ahora tal otro, no, esto nos interesa a todos. Y al final habla de cómo la crisis de readaptación social y la reinserción social en México muestra que la política criminológica de endurecimiento de las penas no ha revertido el problema de inseguridad ni ha demostrado una real inserción social. Por el contrario, ha colapsado las cárceles. Esto que hablaba Mauricio ayer, ¿no? Sí. Y termina. Con base en el análisis, la reflexión, la discusión y los resultados de la conferencia internacional, afirmo, dice Carpizo, que sí se puede encontrar un rumbo de paz y seguridad para México. Sí se puede dar una respuesta a las demandas sociales que exigen seguridad y justicia en democracia. Sí hay los conocimientos y las experiencias para alcanzar los anteriores fines. Sí existe un compromiso democrático con responsabilidad social. Sí podemos acabar con la corrupción y la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas. Sí podemos terminar, desde luego que sí, con la inseguridad y la violencia. Y dice, hoy, como en otras épocas difíciles en México, hay que recordar y actuar de acuerdo con el pensamiento de Vicente Guerrero. La patria es primero. Qué emocionante, ¿no? Bueno, a mí me emocionan mucho las cosas que dice Carpizo. Y luego, para rematar, el rector, que tiene una intervención mucho más corta, en donde una de las cosas que dice es cómo la UNAM abre sus puertas para que se puedan analizar los problemas y las necesidades del país, y cómo en estos trabajos se mostró, bueno, que hay dos pilares fundamentales sobre los que se erige la vida de una nación, que es la seguridad y la impartición de justicia, ¿no? Entonces, él dice la importancia de que en la conferencia haya habido debate, que se hayan hecho críticas, que haya habido voces con proyectos distintos y que, sin embargo, hay consensos. Y esta es la parte que quiero subrayar. Dice, hay que tener muy claro que la juventud mexicana, aun si parte de ella está involucrada en actos delictivos, es la víctima más evidente de la situación que vive el país. La juventud no merece ser parte de un problema que no generó y tampoco merece ser criminalizada. Los jóvenes requieren opciones para acceder a una vida digna, decorosa y sin violencia. Hay que decirlo con franqueza, hoy día no cuentan con suficientes opciones. Cuando los jóvenes no tienen posibilidades educativas, trabajos dignos, viviendas independientes, opciones recreativas, se vuelven presa fácil del crimen organizado. La mejor inversión que se puede hacer es la que tiene como objeto resolver problemas de la actualidad y prevenirlos del futuro. La educación y la atención a la juventud son las esferas que reúnen esa dualidad. Yo creo que, digo, más claro ni el agua, y cuando uno escucha las palabras o lee las palabras del subsecretario de Educación Media Superior, es que verdaderamente dice, bueno, ¿qué les pasa, no? O sea, esa es la cuestión, ese es el contraste. Sí. Lo que acabas de leer y lo que leímos aquí del subsecretario Sí, de que se pueden ir a la informalidad. Te explicas absolutamente todo, pero además, digo yo que tanta sencillez me aterra. Porque ni siquiera estamos hablando de un problema complejo. No, todos los problemas son simples. Ahora que tú leías esto, es que estamos viendo con una mala mirada todo. O sea, es una deformación, si tú quieres, ya nacional. Tú estabas diciendo y te emocionaste con la patria es primero. Ayer hablábamos en un corte, ¿no?, en el programa, del siervo de la nación. Claro. Bueno, hace 200 años que Morelos lo escribió. Sí. Todo, Marta, todo sigue pendiente de ese escrito, que es igual de emocionante que la frase de Vicente Guerrero. El sueño de lo que sería o de lo que debería ser el país hace 200 años no se ha cumplido ni en el 10% del sueño que alguien soñó hace 200 años. Y esto decía, claro, por eso el maldito poder. O sea, fíjate nada más, los partidos políticos persiguen el poder, pero no estamos hablando del poder como lo que ellos entienden. No, claro. Es el poder que nosotros les damos por medio de las urnas para que desempeñen la función.
Claro, y no no los vuelves poderosos, los empoderas. Claro. Sí. No los haces poder, ellos son y se creen y luchan por ser poderosos y que les teman y que tengan un chingo de lana y que puedan sacarle el jugo a la naranja. Poder. Claro, y cuando entran en ese círculo de los poderosos, en vez de exigirle al poder económico que pague impuestos, mira, el punto número 5 de los 32 de Carpizo dice: el Estado mexicano necesita contar con mayores recursos fiscales para invertir más en aspectos sociales. La evasión fiscal sigue siendo muy alta. Los grupos empresariales más fuertes y los sectores de más altos ingresos del país pagan pocos impuestos comparados con otros países similares a México, porque las exenciones fiscales son muy altas y porque existe impunidad tributaria. Entonces, esto que decía, ¿no? La fantasía de que de repente le dieran a la UNAM decirle, ¿sabe qué? Hay que abrir ENEPs, o sea, Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales como la que hay en Acatlán, etcétera, en todo el país. O sea, tenemos 31 estados, que le dieran a la UNAM para 10 estados, a la UAM, al POLI, lo que implica que se le dijera a los empresarios: ustedes tienen que financiar esta construcción de las universidades. 19 millones de chavos, o casi 20, sin preparatoria. Los rechazados este año, cerca de 200,000. El movimiento del Zócalo, que ahorita se contagiaron de varicela algunas de las chavas, ¿no? Movimiento de aspirantes excluidos a la educación superior, verdaderamente es la prioridad nacional en este momento. Y tenemos al subsecretario de Educación Media Superior diciendo que se vayan a la informalidad. Rebuznando, pero llegas a los básicos. El mismo presidente Obama tiene que sudar para cobrarle a los millonarios. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque